né, discutir, né, quer dizer, essas questões a partir de encontros, né, que são realizados, né, a cada ano, né, ou a cada período em determinado, né, determinada série de um dos integrantes, né, quer dizer, do grupo, e em virtude, né, quer dizer, dessa pandemia que nós estamos passando, né, nós resolvemos, né, quer dizer, nesse ano, fazer uma nova modalidade, né, escolhendo convidados e dois, né, de nós do grupo, né, fazermos o papel dos mediadores, né, para, de certa maneira, dinamizar, né, um pouco essas nossas discussões. Bom, além, né, quer dizer, desses encontros, nós temos a revista Modos, que já está indo no seu 4º ano, também uma revista, né, voltada para a história da arte, e em breve, né, teremos o próximo número aí editado. Então, né, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês e passar então para a Ana Cavalcante para apresentar a nossa convidada de hoje. Bom, boa tarde a todos. E a gente está indo, hoje nós estamos realizando nosso 3º dia do 8º encontro, né? Esse 8º encontro está sendo realizado de uma maneira totalmente diferente, então é um encontro semanal, durante esse mês de setembro. No primeiro a gente teve o tema do Objetos do Olhar, com Paulo Knaus. A semana passada tivemos as práticas curatoriais com Rafael Fonseca, e hoje é o dia o nosso tema seria estratégias de circulação, com a queridíssima Isabel Plante, que está aqui conosco, que é professora da Universidade Nacional de San Martín, né, doutora em História da Arte pela Universidade de Buenos Aires, tem um livro sobre os argentinos de Paris, Arte e Viagens Culturais nos anos 60. Então, e a Isabel já é uma querida aqui do Brasil, ela teve, acho que foi ano passado, 2019, participando como professora visitante no PPGARTES da UERJ, pelo CapsPrint. Então, Isabel, seja muito bem-vinda, a gente ficou muito feliz de você aceitar o nosso convite. Hoje, as mediadoras seremos eu e a Fátima Couto, e então você vai ter o seu tempo tranquilo aí para falar, e depois a gente vai chamar um debate. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Estou super contente de compartilhar as minhas pesquisas com vocês. Eu pensei de compartilhar com vocês uma mistura de coisas, né? De começar pelas perguntas que eu me fiz quando fazia o doutorado, mas avançar com a apresentação de 2 temas que eu trabalhei após do doutorado, que estão, na verdade, muito, sei lá, muito conectados com aquelas primeiras pesquisas profissionais, sei lá. Eu espero que vocês gostem dessa apresentação, e eu estou super afim para o diálogo, para as perguntas. Não sei como vocês preferem fazer, sei lá, se não sei, Fátima, Ana, vocês que normalmente, decidem... ao final, você teria o seu tempo para falar, mas se houver alguma coisa no chat que seja muito importante, aí a gente vocês me falam. A gente fala. A questão com o Google Meets é que quando eu olhar para a tela, sei lá, para as imagens, você não vai ver a gente. Nem vai poder ficar vendo o chat. Mas não então, se eu vou ficar aqui isso. falando sozinha, sabe? Vocês me param, né? Me perguntam, sei lá. Bom, então eu vou compartilhar as imagens com vocês. Espera aí, cadê? Aqui. Não, onde está? Só um minutinho, que eu não estou vendo. Aí apareceu. Então, agora é só... Vocês devem estar vendo... Apareceu. Isso, está ótimo. Bom, eu botei esse título aqui porque, no, voy a hablar en español porque me sale bastante mejor que el portugués. Cualquier cosa, voy a tratar de hablar lento, devagarinho. Si hay problemas para entenderme, me avisan y cambio de idioma o intento, ¿ok? Okay. Bueno, lo que pensé fue, para hablar de la circulación como fenómeno clave para
para historiar las imágenes y el arte, me pareció que hay un hilo conductor entre mi investigación de doctorado, que es lo primero que voy a presentarles muy rápidamente, y las investigaciones que fui realizando a continuación, e incluso lo que estoy haciendo en este momento, que tiene que ver precisamente con la circulación pública de los artefactos culturales, a la vez como un condicionante de la producción misma, en muchos casos, y como instancias muy concretas, históricas, de generación de sentido de esas imágenes, ¿no? Y en ese sentido me parecía divertido comenzar con esta imagen, que es un artículo en una revista francesa, una revista sobre arte francesa, que como ustedes pueden ver aquí en el título, el cursor, si yo lo muevo, ¿ustedes lo ven? ¿La flechita? Sí, sí, estamos viendo, pode mexer. Entonces, el título, como ustedes ven, es un artículo sobre la ciudad de Buenos Aires como una nueva capital artística. Este es un fenómeno que no necesariamente damos por cierto, sino que, digamos, es una pregunta y digamos, y un problema, ¿no? El tema de la jerarquía global de las ciudades en tanto escenas artísticas, pero en cualquier caso, efectivamente, desde mediados de los años 60, Buenos Aires aparecía como una ciudad particularmente dinámica en términos culturales y artísticos, y la crítica francesa fue especialmente sensible, creo yo, a esa emergencia. Pero lo que más me interesaba de esta primera imagen es que para presentar una Buenos Aires como capital artística, están usando fotografías de todos artistas argentinos que estaban en ese momento viviendo y produciendo en París, ¿no? Entonces aparece aquí, esto por supuesto tiene, digo, posiblemente ocurre por cuestiones prácticas, que es que una revista francesa tenía a la mano fotografías y clichés para reproducir imágenes que otras publicaciones francesas ya habían reproducido, o en todo caso los artistas podían muy fácilmente enviar estas imágenes, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, este equívoco entre los artistas argentinos o el arte en Buenos Aires y los artistas argentinos en París, esta suerte de superposición y confusión incluso, me parece muy elocuente respecto de una presencia efectiva y una visibilidad pública de estos artistas argentinos en la París de los años 60. ¿No? Y aquí estamos viendo obras de, por ejemplo, Gyula Kosice, de Marta Boto, de Horacio García Rossi, de Gregorio Bardánega, ¿no? A continuación, digamos, y estos son, bueno, materiales que fueron para mí muy productivos para mi investigación de doctorado, ¿no? Que es la que se publicó, digamos, como el libro que mencionó Ana recién, ¿no? Que se llama Argentinos de París, Arte y Viajes Culturales durante los años 60. En este caso, este es un artículo un poquito posterior, de 1968, en una revista de actualidades, o sea, una revista de circulación mayor y de menor especificidad en los temas. Y ahí estaba este artículo que se llama Los sudamericanos han tomado París, ¿no? Y acá vemos, por supuesto, artistas que no son solamente argentinos. Este es Julio Leparc en el asado
de los domingos en su casa. Aquí está Jorge Lavelli y actores o directores de teatro argentinos. Aquí abajo está Coppi, en esta fotografía tan psicodélica. Este que está aquí tal vez lo reconocen, es Jesús Rafael Soto, el artista cinético de origen venezolano, que durante sus primeros años en París se ganó la vida cantando boleros y rancheras, acompañándose con su guitarra. Pero bueno, esta idea de que los sudamericanos habían tomado París, ¿no? Les Sud-Américains ont pris Paris, también fue para mí un gran, bueno, hallazgo, ¿no? Y lo que tomé de aquí, bueno, esto está en francés, pero si quieren lo podemos traducir por lo menos al español, aquí au vivo. Es una partecita de este artículo de una periodista cultural que además fue para mí muy importante porque estaba en el corazón de una revista artística de vanguardia que estudié en profundidad, de la que no voy a hablar hoy, pero que se llama Robot, que es Christian Duparc. La revista Robot la dirigían y la habían armado y dirigido Christian Duparc, pero junto con un crítico francés que se llama Jean Clay, y con un poeta visual, ay, que no me sale el nombre ahora, y bueno, fue una revista muy interesante. Ahí hay, por ejemplo, dossiers, fueron 6 números en total, y en 5 de esos 6 números hay dossiers especiales, uno sobre Elijah Clark, que ustedes seguramente conocen, que Fátima ha trabajado. Bien, hay una presencia sudamericana muy potente en esta revista que también fue, digamos, motivo de trabajo. Veamos qué dice esta cita, ¿no? Lo que amamos sobre todo en esta sociedad sudamericana de París no es solamente que sus miembros hayan logrado imponerse en la batalla del espectáculo, de la literatura o de las artes, es también que se trata de una isla cultural donde prevalecen todavía valores precapitalistas de amistad, de solidaridad, de afectividad, de virilidad, que son raros en la sociedad de consumo, donde intentamos, bien o mal, nadar. Estos indolentes que no tienen horarios, estos campesinos obstinados e infatigables tienen decididamente algo para enseñarnos, ¿no? Dice Christian Duparc. Esto, por supuesto, está lleno de construcciones identitarias, ¿no? Sobre el otro, sobre la alteridad que me interesaba desmenuzar, pero se basa en el hecho de que efectivamente la presencia es la presencia pública de estos sudamericanos de París era, bueno, muy visible, ¿no? Y además tenía, digamos, un sentido bastante específico, ¿no? Que tiene que ver con la figura de Latinoamérica durante esos largos años 60, ¿no? Esta idea de que los latinoamericanos tienen algo que enseñar a los franceses está muy ligado a, digamos, la emergencia del tercermundismo y la idealización de Latinoamérica como un continente de vocación revolucionaria, ¿no? Les voy a mostrar esto que me parece divertido para arrancar y que es otro elemento más que creo que muestra a varios de estos argentinos de París, sudamericanos de París, realmente integrados a la escena cultural y con una altísima visibilidad. Esta es una especie de videoclip avant la lettre, que espero que les divierta para verlo. No sé si van a escuchar el sonido, por favor avísenme.
O som não estou escutando, mas estamos vendo Não, as imagens. não, peraí, não. Vamos tentar, peraí. Eu parei de compartilhar porque eu vou tentar de compartilhar o som. Tá bom? Ok. Só um minutinho. Pero... ¿Cómo hago? Hola, chicas. Disculpe. ¿Cómo hago? En Zoom hay una opción que es, hay que clicar en compartir el sonido. Tem uma opção de compartilhar com som. Aonde? Como é que eu faço? Ali onde vai compartilhar, normalmente é ali que aparece. Próximo da onde então você vai eu vou compartilhar toda a minha tela para ficar mais fácil. Peraí, mas não estou vendo essa opção de compartilhar o som também. Poxa. Peraí. Desculpas, mas... Normalmente é antes de compartilhar que aparece. Quando eu escolher o negócio... Quando aparece ali compartilhar, normalmente aparece próximo, antes de ter o compartilhamento, aparece para marcar um quadradinho, compartilhar vídeo com áudio, alguma coisa assim. Tá, peraí. Se não marcar essa parte, o som não sai. Não. Compartilhar. Não, mas não estou vendo, não tem. Não. Lamentavelmente. Que pena. O que pode ser feito, Isabel, é depois você compartilhar com a gente de outra maneira e a gente deixa disponível para as pessoas. Agora a gente vê só as imagens. Mas é uma pena. Você tem uma cantante muito no momento. Tenta a terceira opção do compartilhar, Isabel. Peraí. Então, desculpa, só um pouquinho de paciência. Vamos tentar. A terceira é uma pestaña de Chrome. Não. Sim. Para mim, parece que essa é a melhor para divulgar. É isso mesmo. Do Chrome. Mas aí ela vai me mostrar... Aí você vai ter que abrir o vídeo no Chrome, né, eu acho. Compartilhar áudio. Cá está. Mas por que não? Mas a apresentação do PowerPoint não aparece como opção para compartilhar com vocês. Porque é só o Google Chrome, é isso? Eu também não entendo muito disso, mas eu fiquei achando que esse vídeo teria que estar numa aba do Chrome. Bom, então vou abrir no Chrome, só um minutinho. Eu sempre abro no Chrome. Pode ser que tenha que ser no Chrome. Sim, desculpa. Vou fazer rapidinho. A ver. Espera ahí, creo que voy a poder compartirles ahora esto. Y comparto el audio. Y luego... qué bom. Luego vuelvo a mi presentación de... Agora eu não estou escutando. Vou ler. Bueno, suficiente. Se escucha muy mal, pero quería mostrarles, digamos, este videoclip y luego les voy a pasar por el chat el link para que lo puedan ver y escuchar ustedes, porque ahí está Brigitte Bardot, que no era una gran cantante, hay que decirlo, está cantando una canción de Serge Gainsbourg que se llama Contact, o sea, Contacto,
y que tiene una letra con una temática cósmica, espacial y futurista, de amor, ¿no? Es una canción de amor, pero que habla de mercurio en las venas y de hacer contacto, etc. Y Brigitte Bardot está vestida con un mini vestido diseñado por Paco Rabanne, el diseñador de moda español muy reconocido en París en esos años, un vestido, una serie de vestidos, una colección que está inspirada en el arte cinético y en particular en la producción de Julio Leparc, que es el artista cinético argentino que más reconocimiento obtuvo en París en esos años, ¿no? Y además, ese videoclip, llamémoslo así, en verdad fue una emisión de televisión que se hizo con Brigitte Bardot cantando diferentes canciones en sets completamente diferentes. Este específicamente se filmó en una exposición de arte cinético que se llamó Lumière et Mouvement, Luz y Movimiento, y que se hizo en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París en 1967 y que tuvo una enorme convocatoria de público, ¿no? Entonces me parece un lindo fenómeno para pensar, digamos, el nivel de circulación, por lo menos de la producción cinetista de, por supuesto, artistas de distintos puntos del globo muy activos en París en esos años, ¿sí? Vuelvo a mis imágenes. Si tan solo se abrieran acá. Es rarísimo, a veces aparece y a veces no. Muy bien. Entonces, simplemente voy a hacer una repasada de cuáles son los artistas, y estoy solamente hablando de los argentinos. Si ampliáramos el espectro a los artistas sudamericanos activos en París en ese momento, la lista sería, por supuesto, muchísimo más extensa. Nicolás García Uriburu, aquí haciendo una de sus conocidas coloraciones. Lea Lublin, de quien hoy, sobre quien hoy quería hablar más puntualmente sobre un caso que me parece que puede ser interesante para conversar con ustedes. Este es un crítico de arte, Damián Bayón, que se instala en París a fines de los años 40 y que va a ser una especie de... va a ser un testigo y un gestor cultural importante para la circulación de la obra de estos artistas en París, y sobre todo para mandar las noticias acerca de las actividades y los triunfos de estos argentinos de París en la prensa en español, ¿no? que se podía leer desde la Argentina. Luego hay una serie de artistas a quienes les fue muy bien en teatro, dramaturgia, como Jorge Labelli, pero también Alfredo Rodríguez Arias. Esto que ven acá, en verdad, es una foto de una obra de teatro realizada en el Instituto Di Tella en Buenos Aires, pero Rodríguez Arias tuvo una larga trayectoria en teatro en la escena francesa. Luego también Juan Stoppani. Esto, por supuesto, no es una fotografía de Stoppani, sino que es una tira cómica de Coppi, que es otro de los argentinos de París, hecha un poco en honor a Stoppani y un regalo, digamos, a Stoppani algunos años más tarde. Luego, Alicia Penalba, que era muy amiga de Bayón y que también llega a París a fines de los años 40. Marta Boto, de quien vimos recién un par de obras en el videoclip de Brigitte Bardot, una de las pocas mujeres cinetistas y con una obra muy hermosa, muy interesante. Hugo de Marco, un artista cinetista bastante menos conocido, pero también con larguísimos años en París.
Los artistas cinéticos van a llegar a partir de fines de los años 50 y hasta comienzos de los años 60, y en general, en verdad, se convierten en artistas cinetistas en París, ¿no? Parte de bueno, en el caso de Elisa Penalba es interesante, ella era pintora y es solo después de instalarse en París que se hace escultora, ¿no? El traslado, digamos, a una metrópolis cultural en muchos casos implica un impacto muy fuerte en la propia producción, ¿no? Y en algunos casos en la propia identidad cultural, identidad nacional, etcétera. Antonio Seguí, un pintor neofigurativo que hasta el día de hoy vive en París, y además que uno de los artistas a los cuales les fue mejor en términos comerciales, porque en ese sentido la migración a una metrópoli cultural como París está en buena medida motivada por porque la escena cultural parisina era realmente mucho mayor, tenía un mercado con un caudal muchísimo mayor, aún en momentos en que Buenos Aires, digamos, se presentaba como una escena cultural interesante y particularmente activa. Pero en términos numéricos, ahora no recuerdo exactamente no recuerdo las cifras y las debería haber puesto aquí en el PowerPoint, pero en la prensa argentina se hablaba de que en Buenos Aires había como un boom, había 60 galerías de arte, ¿no? Y los números parisinos tienen, digo, un cero más, ¿no? Digamos, es eso por 10, ¿no? El mercado de arte en términos generales, además de ser una ciudad que tenía una tradición de recibir intelectuales y artistas extranjeros, ¿no? Tenía, digamos, una trayectoria cosmopolita, ¿no? Una fama de ser una ciudad cosmopolita, que de hecho lo era, en buena medida porque había sido una ciudad receptora de intelectuales y artistas de todo el globo desde fines del siglo XIX, ¿no? Aunque en los años 60 París no era, había surgido Nueva York como un nuevo polo para las artes visuales especialmente, y París no tenía tal vez el brillo que había tenido en otros momentos, por lo menos hasta el periodo de entreguerras, ¿no? Los años 30, 20, 30. Bueno, más artistas. Julia Košice, a quien habíamos mencionado. Esta es una foto un poco posterior en donde aparece con otro crítico que es fundamental para seguir un poco la trayectoria y la circulación realmente de los artistas sudamericanos de París, que es Pierre Restany, un visitante bastante asiduo tanto de Brasil como de la Argentina durante estos años 60. Armando el Gordo Durante, bastante menos conocido, pero clave porque fue asistente de Le Parc después de que él ganara el premio en la Bienal de Venecia en 1966, y estuvo un poco en París, un poco en Buenos Aires, y funcionó en buena medida como una persona que conectaba las dos escenas. Y aquí aparece con la camisa bastante apretadita, le decían el gordo, y da para entender por qué. Luego, estos son los artistas que integraron el GRAV, el Groupe de Recherche d'Art Visuel, el grupo de investigaciones de artes visuales, activo desde 1960 y hasta 1968, y compuesto en un comienzo por más artistas, pero estabilizado a partir del 61 en estos 6 artistas, de los cuales 3 venían de la Argentina: Julio Le Parc, Horacio García Rossi y Francisco Sobrino, que había nacido en España, pero que había hecho toda su formación artística en la Argentina. De hecho, había conocido a García Rossi y a Le Parc en la Escuela de Bellas Artes.
y luego 3 integrantes franceses, Ibaral, Joel Stein y François Morellet. Y esto, digamos, esta composición mitad argentina, mitad francesa, creo que también es elocuente respecto de la particular integración que tuvieron los cinetistas, ¿no? Luego, Delia Cancela y Pablo Mesegiano, que estuvieron en París unos años y luego también en Londres, y que eran artistas visuales, habían sido muy activos en el Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires, artistas ligados al pop, pero que también tuvieron una larga trayectoria como diseñadores de moda, una moda particularmente fresca y pop, si se quiere, tanto en París como, y sobre todo en Londres, en donde encontraron un lugar más afín, ¿no? Ellos escribían desde París diciendo que en París se aburrían horrores, y que, porque era todo muy, muy chapado de la antigua, ¿no? Bueno, Antonio Berni, que es un artista de una generación anterior, y que en verdad a lo largo de su trayectoria, digamos, París aparece como un lugar al que él vuelve una y otra vez, desde su primer viaje en los años 20, ¿no? En donde va a participar donde va a aprender cubismo al taller de André Lot, pero también conoce a los surrealistas, y en ese momento él se hace comunista y se hace surrealista y vuelve siendo un artista surrealista a la Argentina en 1931, pero después va a ser un artista muy cercano al comunismo, tanto en la Argentina como en Francia, particularmente a través de la figura de Luis Aragón, el escritor originalmente surrealista, devenido en un comunista más ortodoxo, si se quiere. De hecho, Aragón va a prologar la exposición de Berni de mediados de los años 50 en París, pero es a partir de el premio en la Bienal de Venecia que obtiene con los grabados de Juanito Laguna en 1962 que Berni tiene el impulso de generar un estudio, un atelier para trabajar por lo menos parte del año en París, a partir de 1963, ¿no? Y él nunca va a terminar de instalarse de manera fija en París, porque de hecho comercialmente nunca le fue del todo bien en París, y por el contrario, en la Argentina, sobre todo sus grabados de Ramona, digamos, en la Argentina le deviene una especie de celebridad en los años 60 y comercialmente, digamos, le funciona mucho mejor en Buenos Aires que en París. Y aquí lo vemos delante de una obra que se llama Ramona Espera, que con toda probabilidad hizo en París en 1963. Luego, en mi trabajo, tomé en cuenta, digamos, el caso de algunos escritores y el caso de Coppi, historietista y dramaturgo y escritor, porque me parecía que era interesante pensar comparativamente las estrategias de circulación, que es, ¿no?, nuestro tema de hoy, en artes visuales, en donde se supone que la circulación de las imágenes es universal, o en todo caso puede funcionar para cualquiera que tenga ojos, independientemente de cuál sea su lengua, ¿no? A diferencia del caso de los escritores, en donde, por supuesto, la lengua es un medio central de trabajo creativo, de trabajo estético, ¿no? Entonces hay el caso de Julio Cortázar, instalado en París en 1951, y que además tuvo particular visibilidad en los años 60 como parte del fenómeno conocido como boom de la literatura latinoamericana, que fue un boom que por supuesto no fue exclusivo, no tuvo lugar exclusivamente en París, pero
pero sí tuvo a París como un epicentro importante, como un centro de traducciones más sistematizadas de la literatura producida en español. No estoy segura de la literatura producida en portugués, qué lugar tuvo la literatura brasileña en este boom de la literatura, tal vez ustedes puedan contarme un poco más sobre ese tema. Esto a partir de los años 60 y especialmente con su novela más conocida, que es Rayuela. No sé cómo se dice rayuela en portugués, pero es este juego de los niños, ¿no? De tirar una piedrita y saltar y luego volver a buscarla. É jogo de amarelinha, Isabel. Ah, nada que ver, jogo de amarelinho. Bueno, aquí está Copy, lo acabo de mencionar, y acá aparece su personaje más importante para las tiras cómicas que comienza a publicar en 1964 en un periódico que se llama Le Nouvel Observateur, y el personaje se llama La Mujer Sentada, la Femme Assise. Marta Minujín también es como, de los artistas argentinos, es posiblemente, está entre los más célebres, las más conocidas, y ella tiene una estadía relativamente corta, pero importante en París entre 1962 y 1963, cuando todavía era una artista más bien informalista. Va a ser en París cuando comienza a trabajar con los colchones, ¿no? Con los, ¿cómo se dice colchón en portugués? Bueno, no sé, no me acuerdo. Colchão, igualzinho. Colchón. Y esta es una fotografía del final de su estadía, en donde ella hace una especie de happening, en donde quema su producción. Una producción hecha con colchones viejos, con cartón corrugado, digamos, una producción que no era necesariamente efímera, pero que era absolutamente inviable de ser trasladada desde Europa hasta Buenos Aires, con lo cual ella resuelve que quema todo y se va. Así que bueno, es una Marta Minujín muy joven. Luego Marta también va a tener, gracias a un premio del Instituto Di Tella, va a tener la posibilidad de hacer un viaje a los Estados Unidos y va a tener toda otra circulación en relación con los Estados Unidos, que sí que continúa, contacto que, digamos, que para ella fue muy importante, y que si bien ella regresa, ahora no me acuerdo, pero a comienzos de los años 70, digamos, hay una foto performance con Andy Warhol hecha a comienzos de los años 80, que era el pago de la deuda externa con choclos, ¿no? Con Mildo. No sé, posiblemente conozcan esas fotos, que son 3 fotitos, ¿no? En donde Marta Minujín le ofrece los choclos a Andy Warhol, y con eso de alguna manera se saldaba, por lo menos simbólicamente, la deuda externa, que era un tema de las noticias cotidianas en la Argentina en los años 80. Luego Julio Leparcan, que mencionamos antes y lo vimos como parte del GRAF, aquí aparece de manera individual, y esto es importante, es interesante y forma parte de mi trabajo en relación con la atención que implicó el reconocimiento individual. Julio Leparc obtiene el premio de pintura a un artista extranjero, que era el premio más importante de la Bienal de Venecia en 1966, en donde participa como el envío de la Argentina, un envío individual. Es el único artista de la Argentina, presenta una sala bastante grande con alrededor de 40 obras, y por supuesto esa premiación es individual y no es grupal, y eso genera fuertes asimetrías dentro del GRAF, y en última instancia lleva a que el grupo se disuelva un par de años después. Otro caso de escritor que trabajé con una literatura increíblemente bella, un escritor, bueno, ahora sí muy traducido, pero en ese momento un escritor que estuvo al margen del boom de la literatura latinoamericana y que es bastante menos
conocido fuera de la Argentina que, por ejemplo, Cortázar, que es Juan José Saer, con una prosa realmente muy extraordinaria, y él muy muy interesado por el Nouveau Roman en Francia, ¿no? Por escritores como Nathalie Sarraute o Alain Robbe-Grillet, que era una literatura bastante áspera en el sentido de objetivista, con larguísimas descripciones, ¿no? Y una acción retardada, digamos, un movimiento que iba a contrapelo y a deconstruir, digamos, el modelo de la gran novela del siglo XIX, ¿no? Digamos, estructurada con un inicio, nudo y fin, que no pretendía generar una psicología de sus personajes, en fin, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Saer es interesante porque él genera una literatura que había generado antes de dejar la Argentina. Él se va en 1968 con una beca y trabaja después como profesor en la Universidad de Rennes. Escribe toda su narrativa en español, y además conserva, digamos, una serie de personajes que todo el tiempo vuelven a aparecer en su narrativa, y que son además personajes que tienen que ver con un lugar específico, que es el lugar en donde él se crió y creció, que es la ciudad de Santa Fe en la Argentina, no es Buenos Aires, ¿no? Entonces él como trabaja con una maestría increíble la descripción, es una literatura muy impresionante porque por momentos uno puede olvidarse de que él lo está escribiendo en París, ¿no? La sensación es tan vívida de las escenas o de los relatos que él cuenta, siempre en torno del río Paraná, ¿no? Entonces es un fenómeno bien interesante, y diferente del de Cortázar y por supuesto del de Copin. Luego también hay otros artistas que van a estar una temporada relativamente corta en París, pero decisiva también, como el caso de Alberto Greco, que aquí está haciendo su serie de Vivoditos, en donde sale a señalar qué cosa es artística, ¿no? Por las calles de París. Y aquí está señalando como Vivodito a un amigo artista también argentino, que también pasó unos meses de 1962 en París, que es, me sale Alberto Heredia, pero no se llamaba Alberto, bueno, Heredia de apellido, que va a hacer durante su estancia en París una serie de cajitas de Camembert, también va como a sufrir una suerte de transformación en su producción, pero también en su sexualidad, ¿no? Hay, digamos, procesos de orden identitario que exceden la producción específica de objetos artísticos, pero que la incluyen. Muy bien. La lista podría seguir, no quiero abrumarlos, pero me parece que es interesante tener como una noción de la cantidad de artistas que en los años 60 efectivamente están yendo a París, están interesados en la escena francesa, en la posibilidad de medirse en la arena internacional, de entrar en un mercado no tan restringido como el mercado local, y que provienen de una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad se puede pensar que es una metrópolis. De hecho, Pierre Restany, cuando visita Buenos Aires en el 64, habla del impacto que le produce descubrir esta metrópolis, pero que no deja de estar realmente muy lejos y muy apartada, digamos, de la circulación que podríamos llamar internacional, o en todo caso europea y de América del Norte, ¿no? Entonces les paso aquí en limpio algunos de los objetivos de lo que fue mi tesis de doctorado, pero me parece que
son problemas e ideas que siguen un poco funcionando y guiando mi trabajo más actual, ¿no? Entonces, por un lado es reconstruir y analizar recorridos que fueron geográficos, estéticos y políticos, y que fueron llevados adelante tanto por artistas, de hecho vimos recién fotografías de muchas de estas personas, pero también por obras, ¿no? Hay exposiciones itinerantes, por ejemplo, exposiciones de arte argentino que se hacen en París. En fin, ahí, ¿no? Hay también una suerte de tráfico y de circulación inédita, ¿no? Digo, profusa e inédita en relación al caudal, si lo pensamos en comparación con décadas anteriores. Circulación que yo restringí entre la ciudad de París y la ciudad de Buenos Aires. Yo había imaginado, tuve una beca de 2003 para pasar un año haciendo investigación en relación con mi doctorado en el contexto del INAYA, del Instituto Nacional de Historia del Arte francés, que era de reciente creación en la época, y yo muy noviña, mi tema de doctorado iba a ser sobre Antonio Berni específicamente, pero una vez que llegué allí fui primero al archivo de Pierre Restany y ahí había una cantidad increíble de materiales que nadie había visto y que abarcaban realmente Latinoamérica, no digo en su totalidad, pero sí como figura, pero claramente Brasil. Y también, digamos, otros lugares de Latinoamérica. También pude ir al archivo de Damián Bayón, que está en España, que también, digamos, excedía, por supuesto, la figura de Berni. Luego la revista Robot también. Bueno, a ver, yo iba llevando un tema de doctorado en paralelo a lo que yo imaginaba podía ser un tema de postdoctorado cuando todavía no me había doctorado. En fin, con esto quiero decir que cuando entré en Razones, o sea, hubo un momento muy crítico, mi directora de tesis fue Laura Melosetti Costa y tuvimos una reunión que para mí fue muy terrible porque yo estaba a medio camino entre un tema y el otro y claramente el tema de Berni ya no me resultaba estimulante, pero con el trabajo que había hecho después de ese año en Francia, yo no tenía la posibilidad de armar una tesis de doctorado consistente sobre artistas latinoamericanos en París en los años 60, y ahí fue a raíz de una invitación de Isobel Whiteleg, a quien Fátima seguramente conoce bien, con el equipo que en ese momento tenían, que fue de un año de investigación sobre los vínculos entre artistas latinoamericanos e Inglaterra. A partir de los años 60, me llega un mail, Salvador, de Isobel Whiteleg, que no me conocía, pero que sabía que yo había trabajado sobre todo, por ejemplo, los viajes de Pierre Restany a América Latina en ese momento, estamos hablando de 2008, para participar del cierre de este proyecto y presentar algo en relación con esos vínculos, pero de los artistas latinoamericanos con Francia. Yo dije sí, por supuesto, y una vez que tuve financiamiento para un segundo viaje, entendí, las ideas se me organizaron en la cabeza y entendí que lo que yo tenía que hacer era pensar en esta circulación de ida y de vuelta entre dos ciudades, ¿no? Y en los años 60, Latinoamérica es una figura que aparece sola, ¿no? Porque es una figura particularmente productiva y además, de hecho, para los franceses de la época, digamos, Argentina no necesariamente tenía significaba algo demasiado específico
sino que más bien la figura de América del Sur, ¿no? Funcionaba como un conjunto, lo vimos, ¿no? Sud-Américain de Paris, la idea de sudamericanos, digamos, era más recurrente y más fuerte, de modo que la escala americana o latinoamericana aparecía un poco sola, ¿no? Bueno, así fue entonces que entendí que lo mejor era para poder acotar el tema y hacer un trabajo más en profundidad, un trabajo que no fuera tan panorámico, era hacer esto, ¿no? Trabajando en la revista Robot, por ejemplo, la figura de Lygia Clark, bueno, aparece, hay un dossier de 7 páginas dedicado a ella en esa revista, en fin, hay algunas figuras fascinantes que yo podía trabajar, por lo menos parcialmente, a través de algunos materiales y en algunas zonas, digamos, de lo que terminó siendo mi tesis de doctorado. Perdón por el excursus, me parece que puede ser útil para quien esté realizando investigaciones de este tipo, definiendo problemas y corpus para tesis doctorales o para proyectos de postdoc, ¿no? Y en ese sentido, digamos, París y Buenos Aires generaban por un lado, contrastes, como los que ya comenté respecto, por ejemplo, de la escala del mercado de arte o de las características cosmopolitas de una y otra ciudad, de la escena cultural de una y otra ciudad, pero también los años 60 son un momento de modernización acelerada en uno y otro lugar, que trajo un crecimiento de mercado artístico y de público, de consumo cultural muy significativo a nivel global, o en todo caso en ambas ciudades, ¿no? Entonces hay un fenómeno de modernización y realmente de cantidad de público, de consumo cultural en auge en ambas ciudades, y a la vez aparece la figura del tercermundismo y del antiamericanismo también mediando, digamos, la producción y la circulación artística, ¿no? A su vez, entonces, el otro componente, estas migraciones culturales estuvieron atravesadas por las tensiones ligadas a la extranjería de la lengua y la supuesta universalidad de las imágenes, ¿no? En tanto accesibles a personas de hablas diversas, ¿no? Y ahí aparece, digamos, el trabajo comparativo entre artes visuales y literatura. A su vez, bueno, como decía recién, América Latina condensa nuevos sentidos durante los años 60 que están ligados al tercermundismo y a esta idea de que unas voces colectivas se hacen escuchar por primera vez sin mediación de los intelectuales. Y esto es en verdad es una reflexión de Foucault sobre el Mayo francés, pero en torno del Mayo francés hay una figura que es la de algo así como un sujeto tercermundista que es particularmente productivo e inspiradora para los franceses, ¿no? Para los intelectuales franceses en esos años, ¿no? Y es en ese momento en donde entonces estos artistas argentinos y sudamericanos adquieren una visibilidad que no habían tenido en generaciones anteriores ni en años anteriores. Entonces ahí aparece una nueva tensión que tiene que ver en el interés de estos artistas por hacerse un nombre, ¿no? No necesariamente por ser una voz colectiva, sino por lograr acuñar su propio nombre en una escena internacional, ¿no? Y por último, también, y aquí les pongo las tapas del primer libro que se editan con las tiras que Copy publicaba en Le Nouvel Observateur,
que la versión francesa, esta es de 1966, y la versión argentina es de 1968, o sea, lo tradujo Coppi mismo, y se publicó, digamos, con bastante poca diferencia de tiempo, y el formato fue tal cual, ¿no? La publicación es exactamente la misma, con la traducción de los diálogos de la mujer sentada con este personaje indefinido, o con algunos otros personajes con los cuales va entablando diálogos desopilantes, absurdos, ¿no? Es un humor absurdo. En ese sentido, digamos, otro elemento que aparecía muy fuertemente y que tiene que ver con esta idea de modernización que recién les comentaba es la expansión inédita de una cultura urbana compartida por metrópolis diversas y distantes, ¿no? Entonces, las tiras de Coppi, pero también Mafalda, no sé si conocen al personaje, a la historieta de Quino, que es más o menos de estos mismos años. Mafalda es una creación de 1964-65, que va a ser rápidamente traducida al italiano. La primera traducción de Mafalda es al italiano en 1968 y se edita con un prólogo de Umberto Eco, bueno, un estudioso de la cultura particularmente interesado en las historietas, ¿no? En la cultura de masas. Y que son tiras cómicas que funcionan igualmente bien para los sectores medios de ciudades muy diferentes, ¿no? Y esto es porque efectivamente esos sectores medios y esa cultura urbana, digamos, es en buena medida compartida en lugares tan diferentes como, bueno, París, Buenos Aires y alguna ciudad italiana en donde se leía Mafalda. Aquí hay una anécdota muy linda que me gusta siempre contarla, que es que durante mi estadía en París con esa beca de 2003, que compartí con Maralís Castro, Viera Castro, nunca me acuerdo todos los apellidos de Maralís, pero que espero que esté por ahí, que haya podido conectarse, porque fue una gran compañera de estadía francesa. Otra gran amiga es Bárbara Musetti, que también es historiadora, que era becaria del instituto por Italia, y que me hizo muy amiga, y somos amigas hasta el día de hoy. Y en algún momento no sé cómo, conversamos de Mafalda, y ella estaba convencida de que Mafalda era italiana, ¿no? Y me hablaba de Quino, porque digamos, el dibujante, el inventor de Mafalda se llama Quino, es su nombre, digamos, artístico, y cuando yo le dije que era argentina, prácticamente se rió media hora, como que lo que yo le estaba diciendo era absurdo. Y eso fue muy interesante porque efectivamente ella había leído Mafalda de niña y le había parecido algo absolutamente propio y local, ¿no? Y en parte eso tiene que ver con que las traducciones de Mafalda fueron traducciones y adaptaciones, ¿no? En donde, por ejemplo, Mafalda lee un diario argentino que es el diario El Mundo, pero en la versión italiana lo que lee Mafalda es La Humanità, ¿no? Que es un diario, en verdad, más progresista que El Mundo, un diario italiano. En fin, hay una serie de pequeñas adaptaciones que hacen que pase con toda naturalidad por un personaje italiano. Entonces, en relación con ese tipo de fenómeno, también aparecen otra serie de preguntas que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? ¿De qué modo lidiaron artistas y escritores con la tensión de ser un argentino de París, ¿no? Y con, digamos, esta cultura urbana compartida, y con la figura, digamos, de Latinoamérica de vocación revolucionaria, y si es posible entonces rastrear los impactos de la extranjería en estas producciones y de manera diferenciada, ¿no? Bueno,
¿Cuánto tiempo voy? Ya hablé un montón. Você já falou uns 50 minutos já. Puxa. Bom, queridos, entonces, no sé, podemos... um intervalo para dizer que Maralice mandou um beijo, mas que ela está em aula. Não pôde vir, mas mandou um grande abraço. Bueno, queridos, no sé, ya hablé 50 minutos. Tengo mucho más para mostrarles, pero... Você pode concluir falando da Lea Lublin, que é tão importante para você, né? E essa aqui eu não falei com vocês. Eu acho que isso aqui é, talvez, sei lá, mais novo para vocês. Este caso tiene que ver especialmente con una obra, con dos obras y con un juicio por atentado al pudor que tuvo Lea Lublin, ¿no? Estamos hablando de 1970. Y tiene que ver, es esta obra que se ve aquí. Esta fotografía tal vez es un poco confusa, pero este es un stand de una compañía, una fábrica de acrílicos que promocionaba sus materiales dándolos a los artistas para que produjeran obra, ¿no? Entonces Lea Lublin produce su obra blanco sobre blanco para esta... lo había hecho en 1969, pero la presenta en ocasión de esta exposición panamericana de ingeniería. Fíjense que no es una exposición artística, sino una gran feria con una enorme convocatoria de público realizada en la ciudad de Buenos Aires en septiembre de 1970. Y esto es importante, nuevamente pensando en la circulación. Una cosa es que circule en una galería que tiene un público restringido y otra en una feria que convoca a público muy heterogéneo, familias, ¿no? Que van niños, etc. Y aquí también quería puntualizar, digamos, que los artistas migrantes creo que son casos muy productivos para pensar el problema de la circulación, porque muchas veces son artistas que están activos en su escena de origen y en su escena, digamos, de llegada, ¿no? Y desarrollan, en el caso de Lea Lublin es notable, su estrategia de generar obras diferenciadas para una escena y para otra, ¿no? En este caso, ella llega a París en el 64 y se deja de ser una pintora neofigurativa y comienza a trabajar con imágenes preexistentes, con un trabajo más ligado a lo que ya era la tradición, si se quiere, de apropiacionista de Duchamp en adelante. De hecho, esta obra, que es la primera de la serie Ver Claro, la hizo para participar de una exposición en homenaje a Duchamp, y ella utiliza, ¿no?, una reproducción de la Gioconda, así se llamaba la exposición, la Fête de la Joconde, la fiesta de la Gioconda, en homenaje claramente a el trabajo previo de Duchamp, ¿no? Pero ella arma un dispositivo que es colocar un vidrio que tiene intervenciones pintadas que interfieren con la naturalización de esa pintura, ¿no? La naturalización de la mirada de esa tradición, ¿no?, occidental, y luego hay una perita de goma para echar agua sobre el vidrio y un limpiaparabrisas para escurrir el agua. Este limpiaparabrisas es de Citroën, es de un Citroën, del Citroën pequeño, ¿no? Ahora, cuando hace una obra como de esta serie en la Argentina, utiliza otras imágenes, y estos son dos retratos de momentos diferentes del mismo personaje histórico argentino, que es José de San Martín, una figura central para las independencias tanto de la Argentina como de Chile y de Perú, ¿no? Un retrato, y usa el mismo dispositivo, ¿no es cierto? Vidrio, intervención pintada sobre el vidrio o el acrílico, pera de goma y limpiaparabrisas, que aquí está en movimiento, no sé si lo ven. Y aquí es interesante porque está usando dos imágenes que son muy diferentes entre sí, realizadas en momentos diferentes, por manos diferentes y en relación con
convenciones de la retratística diferentes, a tal punto que no parecen ser la misma persona, ¿no es cierto? Digamos, ahí Lea Lublin está trabajando como historiadora de arte casi, ¿no? En donde se pone más de manifiesto, más en primer plano, la opacidad de estas pinturas, ¿no? El sistema de convenciones para representar al padre de la patria, a un héroe, digamos, nacional y regional como San Martín, ¿no? Y este retrato inspirado en un retrato de Bonaparte, ¿no? Entonces, digamos, más claramente un héroe, a diferencia de este retrato que es más tardo colonial, en donde parece un personaje más tímido, ¿no? Menos heroico. Con el caso de Blanco sobre Blanco también hay como un accionar diferenciado. Ella entiende perfectamente bien las asimetrías entre la escena de Buenos Aires y la escena parisina y la hace rendir artísticamente, ¿no? Culturalmente. Esta es la obra. Ella pinta sobre blanco. Esto se ve acá bien que son 2 placas de acrílico y hay pintura atrás y adelante. Y ella está usando este mismo dispositivo que usaba Soto, ¿no? Que se llama de interferencias ópticas, en donde cuando uno se mueve, el espectador se mueve, la obra parece moverse, ¿no? Solo que ella va a usar una escena, digamos, no solo figurativa, sino además, digamos, de temática sexual, ¿no? En la Argentina de la dictadura de Onganía, etcétera, etcétera. Fíjense que usa, digo, recursos que vienen del humor gráfico, como representar varias veces la mano para indicar movimiento, ¿no? El pie también, varias veces. Y si bien no hay nada de genitalidad en esta imagen, digamos, fue acusada de atentado al pudor y hubo un juicio que primero la condenó a 3 meses de cárcel y luego una apelación y finalmente fue absuelta. Pero ella usó esa experiencia para generar esta otra obra que presentó en París en 1972, cuando regresó a París. Lea Lublin pasó 2 o 3 años en Buenos Aires entre 1969 y 1972. Y ella usa, fíjense, aquí está una imagen de la obra, pero luego hay imágenes que tienen que ver con el momento en que se la cubre con papel, en que ¿no? Este oficial retira la obra de la exposición, y ella también usa el expediente judicial, el testimonio de este mismo oficial en el juicio, y lo traduce al francés, al igual que buena parte de las notas que aparecen en el medio de prensa. Y acá no voy a continuar mucho más, pero bueno, a ver, París era, si bien había censura, por supuesto, en el medio parisino, así todo, ella pudo mostrar sin problema esta obra que incluye, digamos, la temática erótica, mientras que en Buenos Aires esto no fue viable, por lo menos no en una feria de alta circulación de público, ¿no? Bueno, hay mucho por decir respecto de Lea como madre, además madre, no era madre soltera porque ella era divorciada, pero ella tuvo su hijo Nicolás, que nace en 1967, o sea, cuando ella viene a Buenos Aires viene con un niño pequeño. Se llama Nicolás Lublin porque su padre no lo reconoció. Y el padre de Nicolás Lublin era Otto Hahn, un crítico de arte de origen alemán muy activo en París en esos años y amigo de Lea, amistad colorida, ¿no? De hecho, si lo ven a Nicolás, Nicolás se parece mucho a Otto Hahn. Y ese dato biográfico me parece muy interesante para pensar
blanco sobre blanco, pero también para pensar una obra como Monfils. Perdón, paso muy rápido. Aquí tienen el stand de acrílicos Paolini y la obra de Lea Lublin siendo cubierta. Y acá me parece que es lindo contarles, para ya finalizar, que cuando yo envié este artículo a una publicación con referato, tuve un referato que no sé quién fue, que me hizo una sugerencia súper interesante, porque yo hablaba de la censura y la dificultad de la circulación de la temática erótica, ¿no? En Buenos Aires. Y ahí me sugirieron trabajar con la historia de la sexualidad de Foucault, en donde, en verdad, lo que señala Foucault es que en relación con estos temas tabú, lo que se genera es, por el contrario, una difusión mayor, porque se generan, digamos, confesiones, en fin, todo, digamos, una serie de géneros que no son literarios, pero que tienen que ver con un fenómeno que es el de la multiplicación de esa circulación de la temática sexual, ¿no? Entonces, eso a mí me sirvió mucho para volver a pensar efectivamente ese juicio por atentado al pudor, en verdad, como un multiplicador de la temática sexual en, por ejemplo, los medios. La imagen aparece cubierta, pero hay, digamos, gran cantidad de artículos que, por supuesto, salen a defenderla, a Lea Lublin, en donde, bueno, se termina hablando, digamos, del tema del erotismo y la sexualidad, finalmente, bastante más de lo que tal vez se hubiera hablado si esa exposición, si esa obra no hubiera sido censurada, ¿no? Bueno, voy a cortar acá porque esto es larguísimo y tiene muchas facetas. Isabel, queria te agradecer. Você já parou aqui? Uma hora. Uma hora que passou voando. Desculpe, sim, eu também. Passou voando. E eu queria... A Ana já tem uma pergunta, eu queria agradecer muitíssimo, você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho. Ah, linda. Aqui, ó, os Ensinos de Paris, porque, assim, sobretudo... eu que fui depois, né, e me deparei com a ideia de como tratar no meu pós-doutorado a saída de alguns artistas brasileiros no Brasil. Especificamente, meu interesse era Londres, né, por questões específicas, mas eu acabei fazendo a ponte com Paris, e aí, toda hora, eu pegava um tema, tinha um artigo da Isabel, assim, era assim, passava sempre pela Isabel. E, assim, sobretudo, acentuar o fato de que você soube dar... Não foi apenas contar uma história de cada um, mas você conseguiu, digamos, identificar veículos que se interessaram pelo trabalho desse conjunto de artistas, personagens que foram importantes para que a obra deles fosse divulgada, difundida, exposições específicas. Por exemplo, falar da Robô, hoje é fácil, mas eu conheci a Robô por você, né? Porque talvez os brasileiros, por conta lá do dossiê da Lígia Clark, mas aí a gente não consegue contextualizar o Robô nesse debate completo, né? Então, acho que assim, não é apenas um trabalho de recolher documentos, mas é de dar sentido àquilo que você está coligindo, né? Você está juntando. A Ana vai te fazer uma pergunta e depois eu faço uma pergunta também. Acho interessante, quando nós duas nos juntamos para sermos debatedoras desse tema, é porque tanto eu quanto ela, na verdade, lá atrás, a gente se conheceu 90 e tantos, né, Ana, em Paris, tratando do tema da circulação também, mas aí por outros vieses, né? Então, a Ana vai te fazer a primeira pergunta. Sim. Oi, Isabel, muito obrigada aí pela sua apresentação. A minha pergunta tem a ver justamente com a faixa que eu estava meio que introduzindo, porque eu estudei os brasileiros em Paris, mas no século XIX. Para esses brasileiros do século XIX, era algo fundamental. Para eles serem reconhecidos no Brasil, eles terem essa passagem pela Europa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se isso mudou muito, ou se, na Argentina, a passagem de um artista argentino pela Europa era considerado algo importante. Como é que isso era visto?
E também, assim, na sua fala, você comentou das exposições dos argentinos em Paris. E haveria também exposições de franceses em Buenos Aires? Acabei fazendo duas. Mas a principal seria esse significado, né? O que essa viagem para a Europa, o que essa estadia na Europa tinha como peso no reconhecimento de um artista argentino nesse momento? Tá, obrigado. Sí, bueno, el título del libro incluye la noción de viaje cultural, ¿no? Y viaje cultural en verdad es una noción que se usa para el siglo XIX, ¿no es cierto? En donde, digamos, el viaje era un viaje en barco, digamos, era un viaje además sobre todo de formación, y era un viaje que tenía efectos, claro, de legitimación y reconocimiento en el lugar de origen, ¿no? En los años 60, y eso ocurre también en los años 20, ¿no? Digamos, los artistas que, digamos, hacen ese viaje, que es sobre todo un viaje de formación. Yo creo que la diferencia tal vez más importante en relación con los años 60 es que en ninguno de esos casos es un viaje de formación, no van en términos de estudiar o formarse en lenguajes modernos, sino que van, el nivel de ambición es mayor y van a tratar de conquistar de alguna manera o de formar parte de una escena cultural que desde el punto de vista de ellos es internacional, ¿no? Como la francesa, o como, bueno, en Londres, el sentido del viaje a Londres en ese sentido es muy similar, ¿no? Solo que Londres es una capital más moderna y tal vez más atractiva para algunos, y también muy conectada, ¿no? Fátima en los años 60 con París, ¿no? Las exposiciones en Signals y etcétera, digamos, ¿no? En fin, hay ahí un flujo, creo, muy, muy potente e interesante. Y en ese sentido, de cualquier manera, ese efecto de rebote, digamos, de reconocimiento en el lugar de origen, también ocurre en los años 60, ¿no? Y estos artistas, digamos, son tratados en la prensa argentina como artistas que triunfan en París. Más allá de que cuando uno se pone a estudiar lo que efectivamente ocurrió con cada quien, bueno, esa idea de triunfo así, sin brillo, puro brillo, siempre aparece matizada, ¿no? Uhum. ¿Y cuál era la segunda? Me hiciste otra pregunta. Não, enfim, se você quiser comentar alguma coisa sobre a presença da arte francesa en Buenos Aires, se havia... Sí, el capítulo 2 del libro que les mostró Fátima trata sobre algunas exposiciones francesas en Buenos Aires, que son en general exposiciones en donde la embajada francesa en Buenos Aires está, digamos, tienen que ver con la idea de la diplomacia cultural, que los franceses trabajaron mucho y desde mucho antes, digamos, ¿cómo se llama? Ahora va a haber un congreso sobre la Asociación de Acción Artistique, no me acuerdo ahora exactamente el nombre de esta institución, pero que en verdad es una institución pública que se ocupaba, en efecto, de la exportación de la cultura francesa, ¿no? Uhum. Não apenas artes plásticas. No solo artes plásticas, pero bastante, creo yo, centrada en las artes visuales, sí. Entonces, hay circulación de arte francés en Argentina, hay mucho arte francés en las colecciones, desde el siglo XIX en adelante, por supuesto. Hay críticos franceses convidados para ser jury de premios, el premio de Itela, por ejemplo. Restany viene a Buenos Aires por primera vez como jury del premio de Itela, ¿no? O sea, hay lo que se podría pensar como intercambios, pero son intercambios que no son de ninguna manera simétricos, ¿no es cierto? Sim, sim. Tá ótimo. Sim. Eu vou continuar aqui a pergunta, porque, assim,
nós brasileiros aqui, né, assim, em massa aqui, com você e com a Andréa Junta, que também, a Andréa Junta fez o que a Ana talvez esteja também perguntando, né, como a Argentina atraiu, né, de que maneira a Argentina, para usar um termo que a Dária, que estava aqui assistindo, também usa, que é a política de atração, né, como a Argentina, de certa maneira, soube atrair, e lendo tanto o seu trabalho quanto o da Andréa Junta, nós brasileiros temos que entender, sim, talvez o Brasil, até pela sua dimensão continental, talvez isso também tenha atrapalhado, não tenhamos sabido fazer essa costura tão alinhavada, claro que passando pela Bienal, né, isso, ele ia para a Argentina, mas às vezes também vinha para a Bienal. Mas, assim, os artigos, por exemplo, vocês citam, né, tanto do Pierre Restany dizendo que São Paulo é uma província e Buenos Aires parece Nova York, São Paulo parece uma cidadezinha qualquer, né? Ou do Jacques Lasagne, falando que ele achou a vida cultural portenha muito mais importante que a do Brasil. Então, às vezes, o elogio a Paris, a Buenos Aires, vem com uma certa... um certo elogio não, uma certa observação, um comentário crítico em relação a São Paulo ou ao próprio Rio de Janeiro, né? Então eu queria saber de você, são duas coisas assim, que você trata no seu texto, né? Mas assim, como é que você percebe se havia uma política cultural de saída desses artistas, né? A gente está falando de artistas que, em alguns casos, por exemplo, no caso brasileiro, eles saem por conta da situação política, e às vezes saem sem nenhum tipo de subsídio, outros não, né? Outros conseguem uma bolsa aqui ou ali. Ou o que você acha, nos anos 60, dessa política de atração aí de venha para Buenos Aires, que Buenos Aires é o centro da América do Sul, se ela continua funcionando nos anos 60, porque a Andréa Junta trata disso um pouquinho, quer dizer, um pouquinho mais cedo, mas também vai falar do de tela, né, do prêmio. Sí. El trabajo de Andrea, digamos, es anterior y ella me parece que está más claramente centrado en las políticas institucionales, por ejemplo, del Ditela, ¿no? Y el proyecto del Ditela, o sea, en especial del Centro de Artes Visuales, dirigido por Jorge Romero Brest, que es una figura muy estudiada por Andrea. De hecho, mis primeros trabajos de investigación fueron dentro de equipos organizados para catalogar y estudiar el archivo de Jorge Romero Brest, proyectos que dirigía Andrea, ¿no? Digamos, esa es una institución muy, que tuvo una política muy fuerte de, Andrea dice, de internacionalización del arte argentino, ¿no? O sea, de proyección internacional de la producción local, algo que a Jorge Romero Brest le preocupaba especialmente. Entonces, la atracción, sobre todo el convite a críticos para el jury, no sé en qué idioma estoy hablando, pero digamos, el jurado del premio Ditela, el premio Ditela tuvo además un premio internacional y uno nacional, y el jurado estaba compuesto siempre, digamos, por al menos 2 invitados extranjeros, ¿no? Entonces, desfilan, digamos, figurones de la crítica tanto norteamericana como francesa. Lo que pasa es que también, y ahí, bueno, viene Pierre Restany, por ejemplo, que es algo que funciona muy bien, porque si no, Pierre Restany no hubiera venido jamás al culo del mundo, ¿no? En donde él tiene como su primera impresión, que es muy positiva en relación con Buenos Aires, y además se arma un circuito sudamericano que incluye, por supuesto, San Pablo, la Bienal, y también Río de Janeiro, y eventualmente Brasilia, ¿no? Y también vino Jean Clay en 1968, ¿no? Y tiene también otra impresión, también él volvió fascinado por otros motivos, ¿no? Con el grupo de Tucumanar, etcétera. Y hay otros críticos que por supuesto se van muy decepcionados de Buenos Aires, ¿no?
Lo que pasa es que también hay una política de atracción que Francia va a llevar adelante. Buenos Aires, vocês não contam. Ah, não, querida. Não, mentira, sí contamos. Vocês contam os que falam bem de Buenos Aires. Não, não é verdade. Não, ó, tem o Grimberg, que ele vem, a Andrea trabalha sobre ele. Ele vem pro, eu acho que é em 62, né? E ele não gosta nada de Buenos Aires. Mas ele nem no Brasil veio também, né? Não, ele, claro. Considero. Sí, y bueno, hay otros. Yo no sé, creo que a los franceses, a los críticos franceses, les gustaba Buenos Aires en cierta medida porque Buenos Aires también tenía una conexión muy fuerte con París, ¿no? Que no sé en el caso brasileño si se da del mismo modo, yo creo que no. Pero de cualquier manera, también me parece, y para pensar las condiciones de posibilidad de estas circulaciones globales, internacionales, Francia, una Francia de capa caída, si se quiere, en términos de su centralidad cultural global en los años 60, pero con un nuevo Ministerio de Cultura creado en 1959 en manos de André Malraux, va a tener también incentivos muy específicos en relación con las bolsas, con las becas. Buena parte de estas personas que mostré van a llegar a Francia con bolsas del gobierno francés, por ejemplo en el caso de Le Parc en el 58, o con premios o bien el premio Di Tella, que ahí no hay dinero francés, o con el premio BRAC, que es el premio que organiza la Embajada Francesa en Buenos Aires. Y el premio consiste precisamente en 6 meses o 1 año de estadía en París, ¿no? Hay otros que viajan por sus propios medios, no sé, por ejemplo, Antonio Seguí en ese momento estaba en pareja con una bailarina que se llama Graciela Martínez, y que podría haber puesto yo una foto de ella entre esas fotos. Graciela Martínez tiene una beca del gobierno francés para hacer esa estadía en París, y Antonio Seguí no, pero Antonio Seguí gana un premio Di Tella, vende una obra a muy buen precio y con ese dinero le parece que es una buena oportunidad para irse de Buenos Aires. Seguí es cordobés y odia Buenos Aires y la pasa muy mal en Buenos Aires, detesta Buenos Aires, y entonces es la ocasión para ir con sus propios medios, ¿no? Entonces, bueno, son variadas, ¿no? Las financiaciones. Alguém do público gostaria de participar, fazer uma pergunta? Acho que agora é o momento, né, da gente abrir para quem quiser. Alguém escreveu ali. A Ângela. Ângela quer falar? Está saindo. Você quer fazer uma pergunta, Ângela? Acho que ela está de saída. Ela teve que sair. Preciso sair. Não, só para Paula. Vocês, ok? A Isabel, Fátima, Ana, o Grupo Modus. Foi muito, muito bom o encontro. E gostei muito, Isabel, principalmente quando você abordou o Alberto Greco, que é um artista que eu tenho pesquisado e tenho muito interesse, tá? Obrigado mesmo. Eu estou em cima da hora, fiquei aqui prorrogando para ir até o final. Valeu demais, um beijo para vocês todos. Tchau, Ângela. Obrigada, tchau, Ângela. Carol, ali. Carol. Caro, acende a cámara, por favor. Es muy feo hablar con fotografía. Ay, hola. Qué alegría. Me escutam? Sim. Quer fazer uma pergunta, Carol? Eu gostaria, por favor. Obrigada pela fala, Isabel, sempre maravilhoso te ouvir. Saudade das suas aulas. Linda. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho lido alguns dos seus artigos nas últimas semanas, e coincidiu também com alguns artigos que eu estava lendo da professora Dária,
Jarenchuk, vocês sabem. Ela tá aí também, Dai. Ela tá, né, eu acho. Que vergonha, mas tudo bem. Tomara que ela não fale besteira. Não, na verdade eu queria perguntar, fiquei pensando nessa relação, porque eu acho que eu li nos seus textos, Isabel, que essa ida dos argentinos para Paris não está conectada à ditadura e aos golpes. Enfim, aí eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque eu estava, como a professora Dária está estudando a ida dos brasileiros nos anos 60 para Nova York, ela vai pensar essa questão desse exílio artístico, né, que ela defende que isso normalmente não foi entendido assim, porque eles viajaram com bolsas, mas muitos buscaram essas bolsas exatamente com o intuito de sair por causa da repressão, e que eu estava lendo também, achei muito interessante, que mesmo que muitos artistas brasileiros não se dissessem exilados quando chegavam em Nova York, eles eram entendidos como exilados, né, por críticos de lá. E aí eu fiquei pensando se tem isso também em relação aos argentinos. Obrigada, sim, muito boa pergunta. Bom, na verdade, eu mostrei a vocês, tem gente que saiu no final dos anos 40, mas também tem gente que saiu durante a ditadura dos anos 60, né? A história das ditaduras na Argentina é um pouquinho diferente do Brasil, mas, na verdade, a gente tem uma sequência de ditaduras que vai desde 55, né? Con ¿cómo se dice? El golpe contra Perón, hasta el 76, con pequeños intervalos democráticos, ¿no? Hay que pensarlo más de ese modo. Lo que pasa es que tal vez la última dictadura argentina tiene como un lugar más fuerte, una identificación más concisa y clara en relación con los desaparecidos y los derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero en verdad, en los años 60, del 66 en adelante, no, dice Daria. No sé, está enojadísima, Daria. Bueno, del 66 en adelante... Ela estava respondendo a uma provocação da... Eu perguntei se ela não queria falar um pouquinho, mas ela não está. No quiere falar. Okay. Daria, encantada. Lo que quiero decir es que hay casos muy diferentes. Es muy difícil responder con una sola manera. Depende de los casos. Pero, a ver, por ejemplo, Cortázar se va en 1951 y él estaba particularmente incómodo con la escena cultural del peronismo, ¿no? Entonces, para cierto sector del antiperonismo, el peronismo era una dictadura. Si bien no lo fue, era un gobierno, digamos, elegido ampliamente por mayorías democráticas, etcétera. En fin, es un tema muy complejo el del peronismo, pero Cortázar encuentra oxígeno, si quieren, en París, ¿no? El oxígeno que le faltaba, tal vez, en la escena local. Pero después, ya para los años 60, hay otros artistas que viven el tema de la dictadura de otro modo, ¿no? Y que tal vez se van un poco antes del golpe de Estado del 66, que es el de Onganía, que fue una dictadura particularmente particularmente censora, ¿no? No fue una persecución política como la dictadura del 76, con 30.000 desaparecidos, pero sí fue una dictadura, digamos, con una censura y un control biopolítico en torno de... la cuestión de la moral, ¿no? La moral cristiana, etcétera. Entonces, hay una serie de artistas que se van un poco antes, pero que si habían pensado en volver en algún momento, pues la escena argentina de Onganía era, digamos, muy poco atractiva, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que están mediadas por son fenómenos complejos que están mediados por diversas
cosas, ¿no? Por un lado, por supuesto, motivos políticos, pero también motivos económicos, también motivaciones, ¿no? De proyecto profesional. Ir a París era, en muchos casos, significaba la posibilidad de profesionalizarse como artista, ¿no? Que esto es algo que después tuvo muy duras críticas, ¿no? La idea de los artistas profesionales, pero en todo caso tenía que ver con la posibilidad de vivir de la propia producción artística, ¿no? Profesionalizarse en ese sentido, ¿no? En donde, bueno, el mercado de arte es lo suficientemente grande como para, digamos, que sea posible eso, ¿no? Y para artistas, los cinetistas, eso fue una posibilidad muy clara y muy concreta. Ahora, durante la dictadura, la última dictadura, ¿no? Del 76 al 83, muchos de esos artistas no pisaron la Argentina como gesto político, o sea, por cuidado y como gesto político, ¿no? Y solo van a volver después del 83, siempre de visita, no para volver, reinstalarse en la Argentina, pero digamos, lo que comenzó no siendo un exilio, en algunas circunstancias se reconvierte, digamos, en exilio, ¿no? Artistas como Le Parc, Seguí, que están en París desde mucho antes, durante los años 70 van a exponer, por ejemplo, con exposiciones de exiliados, ¿no? Entonces hay algo de esa identidad de quien está afuera, quien es un migrante o la diáspora, que se reconvierte, ¿no? O en todo caso se articula con la figura del exilio, ¿no? Sí. Porque después los exilios durante los años 70, digo, del 76 en adelante, en general son políticos, ya no van a llegar artistas con proyectos artísticos, van a llegar exiliados políticos de muy diversa extracción social y trayectoria, digamos, personal. No sé, es re interesante porque, por ejemplo, Seguí va a ser, su casa va a ser requisada por la policía francesa en 1977 porque se dice que él está dándole asilo a montoneros, a militantes de montoneros. Entonces, bueno, por las conexiones a veces parece que se está muy lejos, pero digamos, y eso fue un episodio muy traumático para Seguí. Bom, o Julio Le Parc vai ser expulso também por um período, né? De França. De França, é. Sim. Eu queria te fazer uma outra pergunta. No nosso caso brasileiro, os artistas acabaram voltando, né, para o Brasil. Assim, era um período de saída por essas questões que a Carol citou. No caso dos artistas que você mencionou, não vou dizer a maioría, mas una boa parte permanece. Sí, sí. Bueno, hay muchos que hicieron estadías más cortas, ¿no? Greco lo que pasa es que después va a España y se suicida en España en el 65, o sea que, bueno, en fin, no sabemos qué hubiera hecho de no suicidarse. Pero Marta Minujín, pero también artistas que no puse ahí y que no trabajé precisamente porque tuvieron una pasada más corta, como Luis Felipe Noé. Bueno, Rómulo Machó sí vivió muchísimos años en París, pero Rómulo sí volvió, creo que es uno de los poquitos que pasó mucho tiempo. Otro que volvió después de 15 años de estadía es Nicolás García Uriburu. Pero también hay muchos que se quedaron, sí. Sí. Igual artistas como Seguí, por ejemplo, y Lea Lublin, son artistas que van a visitar Buenos Aires mucho, ¿no? Lea Lublin además se queda, digamos, un tiempito. Van a ser artistas que regresan de manera recurrente, ¿no?
E eu queria fazer uma outra pergunta, enquanto o público, se alguém tem interesse, né, porque a gente já está chegando também perto das 5 horas. Mas, Isabel, assim, a gente consegue imaginar a importância de Paris, né? Paris como um centro cultural e a razão do porquê eles foram para lá. Mas, por exemplo, a Espanha e o México, eles representam também Madrid, no caso, a Cidade do México, representam possibilidades de saídas para os artistas argentinos ou não? Ou nem tanto, nesse nosso período que a gente está conversando? Yo creo que mucho menos. Mucho menos. Seguí tiene una estadía en México previa, en los años 50. Madrid, bueno, Greco va a España y a Madrid. Yo creo que bastante menos. México y España van a ser lugares muy fuertes de llegada de exiliados políticos, ¿no? En los años 70. Y ahí hay un tema, bueno, de política de recepción por parte de esos países, pero también de lengua, ¿no? Una cosa es exiliarse, bueno, en España o en México, en donde se habla el mismo idioma, y otra cosa es ir a parar a Suecia, como los exiliados chilenos, ¿no? Hay muchos, el exilio chileno tuvo en Suecia un lugar de acogida muy, muy fuerte. No sé si te contesté. Não, sim. Marisa quer fazer uma pergunta. Vou ligar o microfone primeiro. Bom, Isabel, obrigada. É sempre um prazer, né, ouvi-la. Mas eu fiquei pensando, quando no começo você tocou na questão da visibilidade pública, né, dessa busca de uma visibilidade pública para além do seu local de origem, muito mais uma visibilidade pública internacional, né? E isso, de certa maneira, acaba incidindo, né, quer dizer, na própria valorização do trabalho desses artistas. E não sei se você tem esse trabalho, né, se vocês também, Fátima e Ana, de terem estudado, quer dizer, a valorização em termos de mercado desses artistas após essas estadas, né, quer dizer, sua, né, mudança, né, quer dizer, para esses outros países, né, fora das origens. Eu fiquei na dúvida se vocês chegaram a perceber isso. Bueno, sí. El tema con el mercado es que, y el otro día lo hablaba con Ana Leticia, no me acuerdo ahora el apellido, que trabaja mercado. Fialho, Ana Leticia Fialho. Sí, es que el mercado es muy complejo de estudiar porque es difícil saber cuáles son los movimientos efectivos de dinero que, digamos, es muy secreto, ¿no? Los precios de venta, las comisiones de las galerías, muchas de esas cosas no están en la documentación y ¿no? Es un tema muy tabú el del dinero, pero así todo, en algunos casos aparece muy claro el efecto, por eso hablo de profesionalización, ¿no? Como algo, un fenómeno ligado, entre otras cosas, al mercado. Y ahí en la prensa argentina, durante los años 60, está esta imagen de artistas que triunfan en París, pero en algunos casos hay alguna información que es muy difícil de chequear, ¿no? También a las revistas no siempre hay que creerles, porque a veces, digamos, ¿no? Arman fábulas, pero por ejemplo, el éxito comercial de Seguí aparece en la prensa de la época en términos de cuántas obras vendió, ¿no? Expuso, apenas llega a París, en la Bienal de París del 63, y de la serie que presentó, que eran, creo, unas 12, 13 obras, vendió, no sé, 9. Luego, el año siguiente, hace una exposición en 2 galerías a la vez y vende todo, ¿no? Y también se habla de, en la época se usaba los contratos de exclusividad, ¿no? En donde las galerías tenían a los artistas como unas especies de asalariados, si se quiere, o de bolsistas, ¿no? En donde los montos eran parecidos a los de las bolsas, o sea, no era mucho dinero, pero era
un dinero estable, ¿no? Que servía, digamos, para sostenerse, y a lo que se sumaba, digamos, dinero relacionado a las ventas que se iban concretando, ¿no? Ahí el caso para los artistas cinéticos, por ejemplo, la galería Denis René es clave, porque tiene contrato de exclusividad con varios de ellos, ¿no? Digamos, con Soto, con Le Parc, con Cruz 10 y con varios otros más. Y eso, bueno, es una condición de posibilidad de quedarse muy decisiva, ¿no? Uhum. Seguí también tuvo un contrato de exclusividad con otra galería. Bueno, qué sé yo, y eso generaba a veces conflictos respecto de la propiedad de las obras, en fin, ¿no? Generaba todo otro terreno digamos, de tensiones y conflictividad. Y luego en la prensa a veces aparecen precios. Yo un poquito trabajé, por ejemplo, los precios de los múltiples cinéticos, que también tuvieron, digamos, a ver, para los artistas era un proyecto político y para las galerías era un proyecto comercial, y eso tenía, digamos, su lugar de encuentro. Y entonces ahí, bueno, nada, digo, por ejemplo, pude entender que los precios de los múltiples iban entre los 80 y los $200 de la época, ¿no? Entonces, digamos, eran precios mucho más accesibles que las obras originales, ¿no? Entonces, bueno, hay estrategias como un poco de mercado aparece, digamos, en esto, en el trabajo dentro de lo posible. Outra Carol. Carol. Ana Carolina. Pode falar, Carol. Mas se apresenta, assim, isso. Sem som. Agora. Pronto? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Olá, tudo bom, Isabel? Eu queria te agradecer pela fala, gostei muito, muito instrutiva. E eu queria voltar a uma parte, estou lendo aqui, você citou de um comentário crítico de Christiane Duparc, né? Onde fala que esses artistas, enfim, sul-americanos em Paris, prevaleciam valores pré-capitalistas de amizade, solidariedade, afetividade, virilidade, tornados raros na sociedade de consumo, onde nós tentamos, bem ou mal, navegar, né? Enfim. Então, eu queria te perguntar, porque, enfim, é um comentário cheio de preconceitos, né, sobre o que é ser um sul-americano em Paris, enfim. Então, eu queria te perguntar se esse tipo de crítica, esse tipo de olhar sobre o que deveria ser um argentino, um sul-americano em Paris, se, na tua visão, isso moldava as práticas, as ações, a maneira de se comportarem, de produzirem, que tipo de obras deveriam fazer, né? Se esse tipo de expectativa da crítica parisiense em relação ao artista sul-americano, em particular o argentino, que é o que você está se focando, se isso moldava a maneira de eles se comportarem e de agirem nas suas práticas artísticas lá em Paris. É isso. Obrigada, Ana Carolina. Bueno, sí, es difícil saber hasta qué punto. Lo interesante de Christiane Duparc es que parece llena de preconceptos, y de hecho, efectivamente, ese párrafo es una maraña de lugares comunes, pero Christiane Duparc era, a su vez, la mujer de otro crítico de arte que mencioné, que es Jean Clé, y ellos eran muy amigos de Julio Le Parc y su esposa Marta, y iban de vacaciones juntos, con lo cual, no sé, es interesante porque esos lugares comunes a su vez pareciera que funcionan muy bien para la prensa, ¿no? Tiene algo que ver con, creo,
cierta expectativa de lectura, ¿no? Que Christian Duparc está como considerando al momento de escribir eso. No sé si es claro lo que quiero decir. En cualquier caso, no son tantos los artículos que tienen ese tono, ¿no es cierto? Y digamos, uno de los intereses más fuertes de Christian Duparc y de Jean Clay es el arte cinético, que es, paradójicamente, el arte más universal, ¿no? En este arco, digamos, de producciones bastante diferentes, ¿no? Ahora, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Julio Leparc, que es de los artistas cinéticos el más interesado en la política y el más comprometido con las luchas políticas, incluso guerrilleras de Sudamérica, de la época, es que Leparc empieza a tener como dos actividades un poco separadas, ¿no? Él sigue siendo un artista cinético. Ahora, la abstracción geométrica tiene sus límites para expresar ideas políticas específicas. Entonces, en paralelo, hace otras cosas en donde o bien participa del Atelier Popular durante el Mayo francés y hace afiches, ¿no? Digamos, ligados a la protesta, que no es arte cinético, que es producción figurativa, ¿no? O bien organiza, por ejemplo, una exposición que se llamó América Latina non oficial, América Latina no oficial, en donde, hecha de manera colectiva y anónima. Entonces, no sé hasta qué punto es viable medir cuánto esa crítica efectivamente, digamos, modeló o restringió las posibilidades de la producción de estos artistas, pero los artistas tuvieron distintas estrategias, digamos, para responder o no a determinadas expectativas y para accionar o no en relación con determinados proyectos artísticos y políticos, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Obrigada. E também se serviam da crítica, apesar do exótico, né? Apesar do acento no exótico, também lhes interessava por conta do que a Marisa também apontou, né? Por uma maior visibilidade. Mas sabiam se diferenciar em alguns casos, como o caso do Julio Leparc, isso é claro, né? Eu fiquei perguntando, se eu posso dar um pitaco aí, se não é também um discurso que ela está sabendo que está querendo vender eles. Isso. Me lembrou o Ernesto Neto, né, o nosso artista atual, uma vez numa entrevista ele contando que foi apresentado em algum país lá europeu, porque tem muito a ver com a vivência dele da praia, por causa do Rio de Janeiro. Ele falou, ele nunca tinha pensado naquilo. Mas deixa falar, né? Tá indo bem. Talvez tenha a ver com isso. Era um discurso que colava bem, que seria bem aceito, talvez. Yo creo que sí, que en determinados sectores sí, efectivamente es un discurso que puede ser bien recibido. No sé si el de la virilidad, pero digamos... Y además, a ver, y por otra parte, algunos aspectos de lo que esa nota afirma tenían que ver con diferencias culturales de estos sudamericanos, ¿no? El tema de la amistad o de la fiesta, del gusto por, no sé, la vida nocturna, en fin, hay algo de que tal vez no está tanto en la producción artística de ellos, pero sino en ciertos hábitos de sociabilidad, ¿no? Que efectivamente son diferentes a los de los franceses de la época y que para muchos de ellos son atractivos y que están ahí, ¿no? Porque hay diferencias culturales, no es que no hay ninguna. Es muy delicado, es un terreno muy, ¿no? Fluido. Mais alguém, gente? Chegamos às 5 da tarde aqui.
Eu queria saber se mais alguém quer fazer a última pergunta, senão a gente se encaminha aqui para os agradecimentos finais. Ok? Então, eu queria super agradecer, Isabel, assim, é sempre um prazer, todos que colocaram aí já falaram disso, é um prazer tê-la conosco e acompanhar aí um pedacinho da sua trajetória, para além do texto, né? O texto eu tenho aqui comigo, leio sempre e vários, mas, assim, te ver falando é sempre muito bom e queria agradecer muito, Isabel, por você ter... Muito obrigada, eu estou super contente. Muito obrigada pelo convite, eu gosto muito de falar com vocês, cada vez que tenho ocasião, vocês sabem que para mim é super lindo, interessante, importante. Próxima vez, quem sabe, vem de novo. Mesmo se a gente não pode viajar, pelo menos sabe, assim, nesse monobloco de ventaninha nas casas de vocês. Muito obrigada, eu gosto muito de compartilhar a pesquisa, de saber das pesquisas de vocês também, claro, e de tentar de ter mais intercâmbio, mais conversa, mais, sei lá. Isabel, várias pessoas estão se manifestando ali no chat, agradecendo, dando parabéns e tudo mais. Muito obrigada, que bom. Então, e antes de terminar, semana que vem. Semana que vem. Sim. É o nosso último encontro do 8º encontro do Grupo Modus. E nós vamos, o tema vai ser questões, né, de forma, né, com o professor titular do FRJ, o Marcelo Jacques de Moraes, e que basicamente vai trazer, né, quer dizer, as discussões sobre as noções de forma e informe, né, muito baseado no Bataille, e, né, será o nosso próximo encontro, quarta-feira, às 15 horas. Então, mudou o dia da semana, né? Quarta-feira, mesmo horário, mesmo link, mas mudou o dia da semana. Estão todos convidados. Né? E, de novo, muito obrigada, Isabel. Que bom, Marisa. Bom demais.